Bueno, como lo decía Joana, pues básicamente he venido pues, colaborando con la universidad en temas de finanzas, de riesgos financieros, de mercados de capitales. El día de hoy, básicamente, el objetivo es puntualizar sobre un tema muy macro, ¿sí? Pero sobre el cual lo que pretende la universidad es darles a ustedes como ese granito que necesitan ustedes para empezar a profundizar en el tema acorde a las habilidades y herramientas que han conseguido durante este transcurso de semestres ya cursados. Y pues ya que conocen la cantidad de recursos adicionales que cuentan directamente con el respaldo de su universidad, pues puedan empezar y ver en este tema como la proyección en cuanto a el detrás de la prensa o el detrás de ese libro que nosotros siempre pues seguimos. Inicialmente yo quisiera pues empezar hablando de unas diferencias muy puntuales que tenemos en términos de globalización. Cuando nosotros hablamos básicamente en los libros, en la prensa, en el trabajo, nosotros siempre vamos a escuchar términos homólogos en los cuales enmarcan ese escenario global y básicamente lo que buscan es darnos una idea macro. Entre estos términos siempre nosotros identificamos globalización, mundialización, internacionalización entre los más conocidos. Pero ¿tienen realmente el mismo significado? ¿Realmente sirve como tal esa interpretación? Cuando nosotros hacemos una lectura inicial de este tema y empezamos a analizarlo, lo que encontramos es que básicamente la información se confunde y empezamos tanto en el momento de recibirla como en el momento de querer transmitirla, es una información errada. Entonces, antes de eso, yo quisiera saber nosotros qué tenemos en mente como por globalización, mundialización, internacionalización. Me gustaría que de pronto en el aporte me dijeran el nombre, el semestre que están cursando y qué es lo que entienden por estas palabras. Están tímidos, es básicamente como para llevarnos una idea inicialmente. Ah, sí. ¿Cómo está, Eduardo? Cursando noveno semestre de Administración Financiera. Okay. La globalización es el intercambio de dos países con el fin de comercializar. Comercializar, ok. Aparte de Eduardo, el designado. Mi nombre es Daisy López. Daisy. Soy estudiante de octavo semestre de Administración Financiera. Pues globalización es llevar nuestro mercado, no solamente llevar nuestro mercado a diferentes partes y en el exterior. Vale, gracias, Daisy. ¿Alguien más? Mi nombre es Diana Ramírez, soy de cuarto semestre de Administración de Empresas. Pues por globalización, pues yo entiendo que es como dar a conocer bienes y servicios que ofrecemos, igualmente conocer los que los demás mercados puedan ofrecernos. Entonces, como dar a conocer bienes y servicios y comercializarlos entre ellos. Vale, bienes y servicios y conocimiento, tengámoslo ahí claro para una diapositiva posterior. Pero me han hablado de globalización, mundialización, internacionalización, ¿lo mismo? ¿Diferente? ¿Por qué? Mi nombre es Dagoberto Sánchez, soy de noveno semestre. Creo que la parte de globalización difiere o está para mí está muy conllevada con la parte de internacionalización, porque cuando hablamos de globalización es precisamente cuando estamos internacionalizando el comercio entre varias naciones. De pronto eso es lo que se parece, pero globalización es de pronto internacionalizarlo, es hacerlo en medio de dos países, es una relación más estrecha, diría yo, por ejemplo, Latinoamérica, mientras que globalización ya es cuando se abarca a nivel de de todos los continentes. Entonces, de pronto esa es la diferencia entre globalización e internacionalización. Vale, gracias, Dagoberto. Muchas gracias. Ahí ya empezamos a tocar por lo menos una diferencia y es por lo menos las dimensiones. Dagoberto ya nos empieza a hablar que realmente no le suena que sea lo mismo, sino que ve la internacionalización un poco más pequeña de la globalización. La globalización y la mundialización es básicamente un fenómeno que se viene dando, sí, efectivamente, valga la redundancia, a nivel mundial, en donde básicamente es la integración
esa es la palabra clave, la integración entre economías nacionales, todas en pro de una única economía de mercado a nivel mundial. Mientras que una internacionalización me habla es de, la palabra es intensificación de las actividades entre una economía ya definida y otra que puede ser su par, ¿sí?, en pro de los bienes y servicios que más les convienen. Partimos de una internacionalización a una globalización o mundialización. La globalización y mundialización sí efectivamente podemos hablar de un mismo término y generalmente en temas académicos lo vamos a encontrar de esta manera. La diferencia clave, y en parte de lo que decía Dagoberto, es que básicamente no podemos hablar de lo mismo cuando hablamos de internacionalización y globalización, sino que tenemos que tener en mente esas dimensiones de las que estamos hablando. Podemos hablar de que partimos de una internacionalización a una globalización, más no viceversa. Uno, por el tema de las dimensiones, y dos, por el impacto que esta interacción tiene. Mientras que una me habla de integración netamente, ¿sí?, la otra me está hablando de intensificación de unas relaciones comerciales que yo tengo entre un país y otro. Con esto claro, nosotros podemos empezar a hablar en materia en cuanto a globalización. Globalización, como les venía comentando, es básicamente esa integración económica, integración de países, integración cultural, integración de costumbres. Se entiende como globalización fundamentalmente un fenómeno económico, pero atención a esto, no podemos excluirlo de las diferentes facetas que nosotros tenemos a nivel social. Hablamos de economía porque es nuestra materia de estudio y es básicamente pues lo que nos demanda, pero la globalización no solo compete a temas económicos. En este proceso de globalización básicamente ha sido impulsado por 5 factores fundamentales en los que coinciden académicos y líderes en la práctica, que básicamente es la disminución de regulaciones, las transacciones de dinero, los acuerdos de libre comercio y la creación de los bloques económicos y los desarrollos tecnológicos. Pero es cada una de estas partes en las que quiero detenerme para analizarlos con ustedes. Disminución de las regulaciones. ¿Eso es bueno o malo para un país? ¿Y por qué? Dependiendo pues del desarrollo tecnológico de pronto que tenga el país, porque por ejemplo ahorita en Colombia cuando se dio lo del TLC, pues a muchos sectores les ha afectado de manera negativa, como para otros países puede ser de forma positiva. Entonces yo creo que influye más que todo el desarrollo tecnológico que tenga cada país. Tú te quedas con el desarrollo tecnológico, vale. ¿Alguien tiene otra apreciación diferente? Yo creería que también es la manera en que cada sector asume los cambios que existen, ¿sí? Cuando se habla de TLC, retomando el tema de mi compañera, claro, es ver con qué capacidad cada sector se adapta y mejora sus necesidades. En esto pues se ve enfocado que si el sector no se adapta es donde más se va a ver perjudicado. Muchas gracias. Dagoberto. Yo diría que de todas maneras al disminuir las regulaciones también se le exige a las partes que están comerciando mucha más optimización y mejor calidad para que precisamente las regulaciones disminuyan. Entonces puede que se ve que aparentemente puede ser, es muy bueno la disminución de regulaciones, pero también nos exige digamos en cierta manera muchísima más calidad en el término de lo que se va a desarrollar, se va a manejar. Bien, gracias. ¿Alguien más? Yo pienso que depende del tipo de regulación, o sea, a qué va enfocada la regulación y qué mercado se va a ver afectado. Porque por lo menos el TLC afectó a ciertas empresas que se dedican como a algo específico, más no a todas. Entonces depende del tipo de regulación y hacia qué va enfocado, asimismo se ve a quién afecta y si afecta realmente a todo el país o no. Yo hago una pregunta, ¿será que nosotros como hacedores de política económica, ¿sí? Líderes de pronto de las decisiones de un país, podríamos de pronto estar tranquilos con decir que el TLC conviene a unos y afecta a otros y ya? No. Precisamente esa equidad en las políticas, en las regulaciones que pues, se hacen directamente desde la jurisprudencia del país, son las que van a determinar esos lineamientos de juego. Varios veo que tienen muy claro que efectivamente es
la respuesta... Continuamos. Sí. Varios creo que tienen muy claro pues, la respuesta de economista. Sí, pero depende. Depende de las condiciones del país, depende de las condiciones económicas macro y depende básicamente de a qué estoy apuntándole con esta disminución de las regulaciones. Si nosotros vemos el caso no solo de Colombia, sino de Estados Unidos, no más el hecho de darle a la banca la potestad de salirse de su negocio de captación y colocación al tema de inversión, yo ya estoy tocando todas las fibras económicas del país, porque estoy jugando con la plata de los ahorradores, porque podrían especular, y realmente fue lo que pasó en la crisis del 2008-2009. La ley Glass-Steagall en Estados Unidos, que se abole, que se retoma, las críticas, todas a favor y en contra. Este es el punto clave. Pero ¿qué es lo que nos da a nosotros básicamente el poder tomar una decisión? Uno, qué tanta información nosotros tenemos a la mano, pero lo más importante es qué tanto yo comprendo de esa información y qué tan preparado estoy yo para atender esta información. El mensaje en este punto es que básicamente estamos nosotros aquí para analizar globalización, pero qué tanta de la información que nosotros podemos asumir estamos entendiendo o sobre esta podemos tomar decisiones en cuestiones de segundo. Las transacciones de dinero, los acuerdos de libre comercio, la creación de bloques económicos, es básicamente la dinámica comercial a la que están sujetas los países. Y los desarrollos tecnológicos es en este momento el ancla del barco con el que, o por decir más bien la flecha del arco, con el que en este momento la globalización está profundizando mucho más. Esperemos si... Hoy en día las condiciones de mercado las marcan aquellos que tengan en este momento los desarrollos tecnológicos. Tristemente nos toca primero como en el mercadeo. En el mercadeo cuando tú tienes una competencia, el primer paso, lo recomendable es primero yo me equiparo a mi competencia y después lo supero. Pero si no tengo cómo equipararlo, es difícil. ¿Y qué pasa con eso? Entonces que empieza la migración de las empresas y la migración de los profesionales. Lo tenemos. No. Bueno. Voy a continuar. Vale. Ya con esto en claro, nosotros tenemos que ver es básicamente cuáles son las causas y los orígenes de este fenómeno de globalización. Y básicamente se identifican 4 causas principales. Una, la que habla de reestructuración geopolítica. Entiéndase la reestructuración que tuvo el mundo después de un periodo de guerra, específicamente después de la Guerra Fría. Hay que tener en claro que independientemente del conflicto, ¿sí? Siempre el mundo después de un conflicto tiene una reestructuración, sea interno, externo, multilateral, pero siempre en un conflicto, aunque son pues miles las pérdidas, siempre hay una persona que está esperando la oportunidad y algunos serán los beneficiados y otros pues los que asumen los costos de este conflicto. Pero esta reestructuración de la que hablamos aquí es una de las principales causas del fenómeno de globalización. ¿Por qué? Porque pues no podríamos estar hablando de globalización en un mundo donde todavía predominan de pronto única y exclusivamente 2 potencias, que eran Estados Unidos y el Reino Unido. La segunda de pronto causa principal es básicamente la aceleración de ritmos, pero la aceleración de ritmos en cuanto a aperturas económicas y acuerdos comerciales. La tercera básicamente es la liberación de los mercados, hablando puntualmente en cuanto a los mercados bursátiles, que son ahorita los... ¿necesitas aquí? Mercados bursátiles que básicamente son como los protagonistas de la escena global. Y como mencionábamos en qué lo promueven, básicamente la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Gracias.
como todo fenómeno o proceso económico, siempre van a haber unas posturas a favor y en contra de la globalización. Aquí es muy importante el criterio de la persona, más que de pronto los números que se analicen. Por eso yo en este momento quisiera preguntarles, ¿para ustedes es bueno o malo una globalización? Desde lo que ustedes puedan percibir, por supuesto. Bueno, ¿Para el desde el país? punto de vista... ¿Para el país? Pues yo considero que es bueno, pero siempre y cuando ya estuviera como tecnificadas todas las empresas y tuvieran como la capacidad de competir contra grandes empresas. Acá hay empresas muy pequeñas que hasta ahorita están surgiendo y no tienen como el desarrollo potencial para luchar contra una empresa grandísima. Entonces, si tuviéramos una tecnificación y ya un desarrollo como más consolidado en el país, pues yo estaría de acuerdo con eso, pero en este momento no lo considero bueno para el país. Vale, gracias. Eso podría ser bueno para nosotros como ciudadanos, pero malo para muchos empresarios. A nosotros porque entrarían nuevos productos con precios más asequibles, ¿sí? Pero para el comerciante o para el industrial no le serviría porque tendría que, lo que le pasó a Cerías Paso del Río, menos con el tema del problema que tuvo con el acero. Sí. Bajaron los precios y ellos básicamente fueron a la quiebra por una mala decisión de su gerente. ¿Y las acciones? Exacto. Entonces, puede verse de las dos caras. Para el usuario puede ser muy bueno, para el que tiene empresa no puede ser tan bien. Gracias. Yo creería que la globalización no es que si nosotros aceptamos que sea bueno o no creemos que sea bueno. La globalización ya llegó y eso hay que asumirlo. Y nosotros tenemos que amoldarnos a ese cambio porque ya está. Y pues Colombia, gracias a Dios, ha tenido una economía que ha respondido a esa globalización. Entonces nosotros prepararnos para esa globalización, para ese cambio. ¿Y será buena o mala para el país? Ya es un hecho, estamos de acuerdo. Pues a los países desarrollados no funcionó. A Colombia le falta mucho apoyo del Estado para que todos los microempresarios y todos entren a competir con una globalización. Apoyo estatal. Dependiendo del punto de vista que de pronto los empresarios lo pueden ver. Como tal, nosotros tenemos que estar preparados para un cambio, porque puede ser bueno, tenemos que siempre revisar y no nos podemos quedar en que Colombia no está preparado para eso. Tenemos que avanzar. mirar si funciona o no funciona esa parte. Perfecto. Yo creería que nos hace falta un mayor arraigo cultural, un mayor amor a nuestras costumbres antes de que entren productos. O sea, hay que adaptarnos, sí hay que adaptarnos, pero hay que valorizar lo que desde ya se está haciendo por el empresario colombiano. O sea, apreciar lo que desde acá nace para poder aceptar lo que llega de afuera. Vale. Pero el tema ahí sería complicado, porque es que el colombiano es muy oportunista y el colombiano se da cuenta que va a llegar el mismo producto mucho más económico, así no sea nacional, uno lo va a adquirir. Entonces el tema es que no es solamente hacernos a la idea, sino como concientizarnos de que tenemos que ser, no dejar de ser un país unido como hasta el momento por lo menos ha superado muchas crisis Colombia, sí, sino que pues respaldar ya un tema que ya no es solamente un país acá, sino un país en el exterior que va a ser representado por serias diferentes productos. Vale, gracias. Me devuelvo a la parte del neoliberalismo. Cuando inició con Gaviria, nosotros teníamos un proteccionismo terrible. Ese proteccionismo, cuando llegó el neoliberalismo, hizo que el país entrara en cierta debacle porque estábamos acostumbrados a que producíamos mediocremente y en cierta manera eso hizo que las empresas se pellizcaran y miércoles tenemos que modernizarnos y tenemos que progresar para poder hacer. Eso es lo mismo que nos está pasando, al globalizar muchísimo más. Creo yo y considero que lo mismo en los tratados y los CDCs que se están firmando nos hacen que nos despertemos, y pues nosotros que estamos en la parte de llano, yo siempre he colocado un ejemplo muy claro, y es que el que tiene la finca de 1000 hectáreas con un ganado extensivo, con una producción extensiva, entonces en ese instante ya se dieron cuenta de esos grandes finqueros que tienen que volverse con una
una producción intensiva y que tienen que tecnificarse para poder producir. Gracias. Antes se dejaba morir el 10% del ganado y no nos importaba, porque decíamos que no se recuperaba. Entonces teníamos un hato donde producíamos 1000 becerros al año, y esos 1000 becerros sabíamos que fácilmente se podían morir 100 y no nos importaba. En este instante sí ya nos importa, porque esos 100 becerros definitivamente económicamente ya significan. Gracias, Dagoberto. Efectivamente, el mundo está igual de dividido, ¿sí? El mundo está igual de dividido entre las posturas a favor y en contra. Entre las posturas a favor, básicamente las que se destacan y que de pronto consolidan este tipo de opiniones que tenemos, es básicamente los que dicen a favor de la globalización. Ellos dicen que aumenta el empleo, dicen que aumenta la competitividad del país, dicen que se incrementa la exportación de legislación global, no solo la del país, sino legislación global. ¿Qué es la legislación global? Es ese tipo de líneas hacia las cuales estamos encaminados, pero todavía no estamos preparados. Nosotros siempre hablamos de legislación a nivel nacional, las políticas que le interesan al país, pero no la legislación, una legislación que efectivamente sea ecuánime y equitativa para todos. Eso es algo diferente, y es lo que hoy en día es como vanguardia, porque ¿cómo hablar de una política global cuando no es posible contar con una política efectiva a nivel de un país? Su compañero citaba básicamente el ejemplo de Gaviria, es como un ejemplo claro para Colombia. Él tenía en su momento en sus manos una teoría que respaldaba la apertura económica, y efectivamente de esa manera lo hizo. Hoy en día pues pide perdón porque el país no estaba preparado para esa apertura. Pero yo creo que la mayoría de nosotros, si tuviéramos una política de ese peso y esa magnitud, nosotros hubiéramos tomado la misma decisión. El cómo saberlo, no me detengo en ese punto, pero sí en cómo estudiar qué es lo que ha pasado para que no vuelva a pasar en el futuro, si es un factor determinante, y es donde nosotros vamos a entrar a jugar. En contra hay muchas más críticas. En contra encontramos básicamente paradojas, porque de igual manera, como dicen algunos que se incrementa el empleo, otros dicen que no, que básicamente es desempleo para el país, que básicamente predomina las economías desarrolladas, el deterioro ambiental, y se critica mucho por parte de los críticos de la globalización la gobernanza. Dicen que no hay una gobernanza efectiva para un fenómeno de estos. Son dos posturas. ¿Qué es lo que determina a nosotros por cuál nos vamos? Como decía, de igual manera, discúlpeme, ¿me recuerda su nombre? No, el señor. Eduardo, ¿sí? Sí. Eduardo. No, una fila adelante. Ah, muchas gracias, Jimmy. Como decía Jimmy, básicamente, sí. Como decía Jimmy, básicamente, esto no se trata de decir si voy o no voy con la globalización. La globalización es una realidad y básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos para ello. En este momento lo que queremos abordar es que esto sea tan claro que en el momento en que ustedes salgan básicamente a la luz pública en sus trabajos, y independientemente la actividad que elijan, si es la academia o básicamente la práctica, tengan tan claro esos conceptos que no les pase los de Gaviria. Gaviria puede que tuviera toda una teoría, pero yo creo que pues a ese nivel yo no le hago caso solo a los asesores de gobierno. Yo tengo que entender claramente qué estoy firmando y para dónde voy. Con esto claro, nosotros básicamente no basta el decir básicamente estoy muy o poco globalizado. Esto no es suficiente. En este momento lo que nosotros realmente requerimos es saber eso a qué equivale. Ese muy o poco globalizado, ¿eso a qué equivale? ¿Sí? Y ojalá, en la medida de lo posible, tener un referente que me permita a mí hacer la comparación.
porque sin una cifra de comparación yo no podría pues, tomar unas decisiones efectivas, ni mucho menos hacer la proyección de las decisiones que se toman a diario a nivel de globalización. Es por esto que hoy en día se han desarrollado diferentes índices e indicadores en cuanto a globalización, y hoy les traigo como los 4 principales y que son en este momento como escena para la toma de decisiones, para la evaluación de proyectos y finalmente para la evaluación del país. Básicamente son estos 4, que es el índice de globalización de Kearney por la empresa consultora de Date Kearney y la revista especializada en política económica, el índice de globalización Ernst & Young, el índice COF y el DHL Global Connected Index. En general, lo que buscan estos índices en general es básicamente medir el grado de conectividad e integración que tienen las economías y que están presentando tanto a nivel país como con sus pares en el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Las técnicas de medición difieren básicamente en que unos pueden optar con las métricas en las que se utilizan en otros índices, como el de planeación y el de desarrollo sostenible, y otros optan más bien por identificar pilares fundamentales sobre los cuales ellos llegan y centran su atención, hacen un prorrateo, promedian y dan como información, pero a través de pilares. Con esto claro, Ernst & Young hace un trabajo sobre Colombia, básicamente, en donde nos muestra que las principales economías del mundo que hoy en este momento pueden ser escena de globalización es Hong Kong, Irlanda, Singapur y Beijing. Colombia está en este momento en la posición 43. Es preciso de pronto destacar en este estudio que básicamente ellos lo hacen sobre 60 economías, las 60 economías más grandes del mundo. Ojo, no estoy hablando de todas las economías. Entonces, solo voy a tener el panorama de 60 economías, las más grandes del mundo, y si no estoy mal, creo que son las que concentran de igual manera más del 95% del PIB mundial. Entonces, es como la foto, pero no es en sí como el macro que yo necesitaría para una toma de decisiones. O sea, yo por lo menos en este no, o sea, me puedo apoyar y puedo tener una foto, pero no es el escenario global. Para mí Colombia me sirve como referente. Básicamente, ¿cómo está Colombia? Colombia está ubicado en el puesto 43 en un ranking de 60 economías. A nivel región, superó obviamente en su mayoría y únicamente ha sido superado por Chile, por México y por Perú. Lo sorpresa que me hace caer en cuenta es que básicamente supera economías que la superan en dimensión, como Brasil y Argentina. Colombia le fue mejor. De pronto el caso de Venezuela no dice, no, eso es intuitivo, yo no necesito un estudio tan grande para saber que estoy un poco mejor. Pero para el tema de Brasil y Argentina dije, y eso sí. Básicamente porque este estudio se centra en 5 pilares fundamentales, lo que yo les decía ahorita. Hay unos que se centran en una métrica en donde yo llego y me guío con índices como el de planeación, como el de desarrollo sostenible, pero Ernst & Young básicamente se centra en el comercio, en las transacciones de capital, el empleo y la información de personas, ya les comento qué es información de personas, la tecnología y aspectos culturales. Ellos recogen una información del país, básicamente como que ponderan, sacan un score de calificación y dicen, mire, este es el porcentaje, este es el score que tiene cada pilar, y sobre eso sacan su ranking total de la economía. ¿Qué es importante de esto y por lo cual de pronto me quisiera centrar en este momento con ustedes? Si yo no sé leer esta información, voy a tener una lectura errada para la toma de decisiones del país. Si yo llego y veo a Colombia en el puesto 43 y digo, ok, estoy listo para un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Corea, con China, con Beijing, única y exclusivamente guiándome por este número, la voy a embarrar. Que si yo tengo que leerlo directamente en cuanto a los pilares, tampoco.
La lectura de estos estudios, la lectura de estos índices de globalización no pueden hacerse independientes. Esta lectura de estos índices tienen que ir acompañados con el tema del desarrollo sostenible del país, del mercado bursátil del país y más que la dimensión del mercado, la profundidad del mercado con el que cuenta cada país. Con el escenario más o menos claro de Colombia, como les decía, yo no puedo hacer este estudio independiente. Es necesario que yo tenga que analizar diferentes indicadores. Es por esto que en esta parte quise traerles a ustedes una comparación de los índices que habíamos visto inicialmente, que es el DHL, el COF, el de Ernst & Young y el de Kearney. Esta es la comparación de los índices y esta es la cartografía de la globalización a nivel mundial. Esta sí es una foto que a mí me permite ver Colombia frente al mundo y no Colombia a nivel interno, porque ya no estamos haciendo nada. Necesito ver la fotografía del mundo. En el mundo básicamente la globalización está impulsada por las economías emergentes. Si nosotros vemos aquí esta cartografía, se lee básicamente en cuanto a impacto, aquí no se alcanza a dimensionar, pero estos colores tienen un degradé. Algunos son más intensos, otros son menos intensos, y las esferas tienen un volumen que determinan también el impacto de la globalización. Las flechas que nosotros vemos en gris, como en ruta, no es básicamente las rutas comerciales. Lo que me está diciendo a mí estas rutas es básicamente los lazos, qué tan estrechos son los lazos comerciales que tienen unas economías con otras. Fácilmente yo puedo identificar cómo Norteamérica y Asia están en este momento conglomerando en una parte céntrica la economía del mundo. De esta manera yo puedo hacer el enlace entre lo que yo veo en un estudio serio y lo que yo puedo leer en la prensa. Si hoy la prensa me dice que China en este momento está afectando el precio del petróleo y efectivamente la tasa de cambio a nivel mundial, contra este tipo de estudios es que yo puedo hacer el análisis y llegar de pronto a unas conclusiones con un soporte un poco más denso, un poco más a nivel de lo que nosotros estamos estudiando. En este momento, básicamente las economías emergentes consolidan pues, el comercio a nivel mundial. De los 10 países que en ese momento lideran la globalización, 8 son economías emergentes y de esos 8 se identificaron 2 regiones específicas: América del Sur, América Central y el Caribe, y por otra parte África subsahariana. Esos son los 2 ejes que en este momento están marcando la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? En términos de los índices, de lo que pueda medir los índices, vemos como de 2005 a 2013 podemos ver el de DHL, que es el único índice que en 2009 presenta una caída en la gráfica. Es el único. ¿Por qué? Por el problema de Estados Unidos. Por el problema de Estados Unidos, Dagoberto. Es el único índice que recoge realmente el impacto de una crisis económica. Ya a mí esto me dice mucho. Ya a mí esto me dice que este es mucho más confiable que el que salió en portafolio, por ejemplo. Entonces, ¿y por qué puede recoger la información de la crisis respecto a sus otros índices? Por la métrica. La métrica que ellos implementan es básicamente con la información de entidades privadas y hacen un cálculo estadístico y probabilístico para poder llegar tanto a la parte del 2010 hacia 2013-2014 en adelante. Entonces es importante que nosotros al momento de poder tener esta comparación de los índices podamos llegar a conclusiones como que efectivamente si el mundo apunta directamente a una globalización, sobre qué herramientas y sobre qué economías yo voy a empezar a tener el marco global.
Para la parte de Colombia frente al mundo, nosotros tenemos en este momento diferentes retos, como es el de inclusión bancaria, el desarrollo sostenible y la parte de infraestructura a nivel país. Pero cuando nosotros hacemos este análisis, tenemos que entrar directamente a hacernos una pregunta. Es, ¿cuáles son las economías que en un futuro van a determinar las decisiones económicas del país? Si vemos bien el mapa, efectivamente, aunque entre Norteamérica y Asia se esté consolidando el tema de la globalización, el centro en este momento es Holanda y Países Bajos y toda la parte de Europa. Y eso lo reflejan los índices. Si bien es cierto, a nivel general son las economías emergentes las que están interconectando este tipo de flujos de capital, Europa sigue siendo la región mejor calificada en temas de globalización. ¿Por qué? Tanto por sus ventajas competitivas, comparativas como competitivas. ¿Esto qué nos da muestra? Si yo soy un importador, si yo soy un exportador, yo ya puedo empezar a ver hacia dónde o sea, cuál es mi mercado focal. Si yo soy un hacedor de política, si yo soy un asesor gubernamental, yo puedo entrar a evaluar, pero con cifras de peso, cuál es el impacto que podría tener las decisiones comerciales del país frente al mundo. Pero lo único que nos va a dar a nosotros, como este conocimiento y estas razones de peso, va a ser la manera en que nosotros leamos estos indicadores. Básicamente, y pues ya para terminar, lo que quiero dejar como reflexión en este punto es que la lectura de estos indicadores depende de dos cosas. Como les mencionaba inicialmente, qué tanta información nosotros administramos y de qué manera la puedo evaluar. Nosotros nos estamos preparando para esto. Esto es una escena de hoy. Y en el momento en que nosotros salgamos directamente, diferentemente de la línea académica o como les decía de la práctica, tenemos que estar de pronto muy abiertos y preparados para leer ese tipo de información. Cada uno de ustedes, desde la línea que ustedes escojan, se va a empezar a enfocar y se va a empezar a especializar en algo específico que les llama mucho la atención. Algunos serán más cuantitativos, otros serán más teóricos, otros les gusta más la práctica, pero independientemente de todo, ustedes tendrán unos focos de atención para los cuales esta información va a ser crucial. El tema de conocer los indicadores, el tema de estar actualizados no solo en la tasa de cambio, la DTF o el precio del petróleo, sino temas más macro, les va a dar a ustedes como las ventajas en el mercado laboral, pues determinantes que pueden marcar la diferencia en una toma de decisión por ustedes o por otro. La universidad abre este espacio básicamente para que se lleven una visión macro, pero se incentiven con herramientas de peso a profundizar en este tema. La métrica de estos indicadores no es algo lejano a lo que se está implementando hoy en día. En calificación de riesgo de crédito se utilizan matrices de transición, se utilizan probabilidades que no son lejanas a lo que yo implemento en estos indicadores. Si bien es cierto, esto ya lo saca una máquina, la comprensión de ustedes frente al tema va a determinar o no el éxito o el fracaso en su vida laboral y profesional. Cuéntame. Ya nos preguntó que si la globalización era buena para Colombia, y pues nos dimos algunos puntos porque cada quien es un mundo diferente, ¿cierto? Claro. Pero a mí me gustaría escucharlo de su parte, usted qué piensa, y le hago la misma pregunta. ¿Por qué? Porque pues veo que usted es el idóneo que nos está dando la capacitación, por así decirlo. Y sí me gustaría su tema personal, su punto de vista. Claro. Le devuelvo la pregunta. Vale. Básicamente, para mí la globalización es un fenómeno positivo para Colombia. ¿Por qué es positivo? Por la situación actual que en este momento vive el país.
Si me preguntara de pronto hace unos años, diría no estábamos preparados, pero pues tampoco había nacido, entonces es diferente. Hoy le puedo decir a ciencia cierta que en mi opinión es un fenómeno positivo para Colombia. Lo que va a determinar realmente el impacto positivo o negativo no es de pronto la situación actual a la que hago referencia, sino básicamente esas líneas de juego y esas acciones que toma el país en pro de esos cambios del mundo. Si el mundo en este momento se rige por el dólar, ¿sí? ¿Realmente va a seguir siendo Estados Unidos la potencia mundial? ¿Quién está ejerciendo presión sobre el dólar? China. China. ¿Por qué China? Precisamente porque ellos sí están aprovechando la globalización al máximo y están... Básicamente y a grosso modo para darle una respuesta puntual, es porque Estados Unidos está endeudado con China hasta donde no más. Entonces, como yo estoy endeudado, ¿quién manda? No soy yo. Si ellos salen a vender o a comprar los bonos con los cuales ellos tienen de garantías, de inmediato el dólar se desploma. Y en ese momento Estados Unidos lo que quiere es subirlo. ¿Qué está pasando con el dólar hoy en día? Viene subiendo. Estábamos en una barrera de 1800 que no salíamos y ahí te llevábamos y hoy está a 2100. Entonces viene subiendo. Eso no es gratis, ¿sí? Entonces, ¿cómo Colombia puede aprovechar ese tipo de situaciones? Básicamente, en ese momento están felices. ¿Quiénes están felices en Colombia? Los exportan. El café está feliz, pero si ustedes se fijan, antes de este periodo, uno o 2 años, ¿por qué darle un impulso al exportador cuando el dólar ahorita está para arriba? Ok, es que las condiciones cambiaron, pero es que eso se puede prever. Las personas que están de frente a este tipo de decisiones pueden prever este tipo de subsidios. Esa plata fácilmente la podríamos estar implementando en otro tipo de cosas que realmente lo demanden. ¿Cómo qué? Como cobertura. ¿Cobertura en qué? En riesgos. Como desarrollo, pero desarrollo sostenible a nivel de vías, bueno, lo que ustedes ya conocen. Pero para mí es un fenómeno positivo desde ese punto. Desde el punto en que Colombia pueda coger y en este momento aprovechar esa bonanza que ya pasó, pero en pro de eso tomar las decisiones adecuadas frente a los movimientos del mundo. El mundo cambia todos los días. Mañana el escenario es otro muy diferente al que estamos evaluando hoy. Hoy es Holanda y una parte de Europa la que concentra en este momento el tema de globalización. Hoy son las economías emergentes. Pero ustedes ya, por ejemplo, evaluaron qué está pasando con la inversión extranjera directa de Colombia frente al año pasado o antepasado. Afectado. El crecimiento no es el mismo. ¿Y yo cómo evalúo crecimiento cuando hablo de globalización? O les hago el ejemplo. Manejamos el análisis horizontal y vertical en los estados financieros, ¿cierto? Al derecho y al revés. Listo. Cuando nosotros hacemos análisis horizontal y vertical de estados financieros, nos damos cuenta de que yo puedo incrementar mis ventas, pero no necesariamente estoy generando valor. Eso es lo que yo quiero llamar la atención en cuanto a este tipo de cosas. Nosotros puede que en este momento tengamos inversión extranjera directa, pero uno, ya no está en la misma proporción, y dos, ya ese capital no hace tanto auge, no hace tanta mella, no sé cómo decirlo, en lo que hoy en este momento necesita el país. Si yo en este momento estoy recibiendo inversión extranjera directa, ¿qué quiere decir? ¿Me estoy llenando de qué? De dólares, de divisas por montón. ¿Y eso qué hace o qué repercute en el peso? ¿Se revalúa o se devalúa? Se devalúa porque al entrar demasiado dólares tiende a tomar poder. Ojo, hago aquí la claridad. Ese tipo de decisiones es para donde vamos.
y para lo que ustedes finalmente, estoy seguro que van a salir finalmente a relucir. Cuando la economía se llena de dólares, ¿qué es lo que pasa? El dólar está abundante, hay mucho dólar, me sobra dólar, no necesito dólar. Entonces, ¿qué se vuelve el dólar? Barato, con respecto al peso, porque tengo mucho peso. Entonces, el dólar ahí efectivamente se devalúa frente al peso. Ese tipo de impacto ya no es el que ya no es el que se está buscando frente a las políticas que inicialmente se impartieron. ¿Quién está al frente de eso? Pues Banco de la República y afortunadamente gente muy responsable y tiene muy claro ese tipo de cosas. Pero nosotros desde el sector privado es en donde concentramos la mayor cantidad de capital, aparte del sistema financiero, todo lo que es el sector real. Entonces, sí, efectivamente es un fenómeno positivo, pero acorde a las decisiones que se tomen. Si no se toma, cambia totalmente la película y tomo eso, una decisión de reevaluación por devaluación y la embarro. Gracias.